Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Amables lectores de Portafolio.co, tengan ustedes un buen día. Los saluda Pedro Vargas, editor de Portafolio.co, y estamos con Edmer Tovar, quien es el editor del periódico Portafolio, para hablar de lo que fueron las elecciones ayer y su impacto en la economía del país. Iván Duque ganó con el 53,9% contra el 41,8%, una diferencia de 12%, que era lo que indicaban las encuestas en los últimos días. Edmer, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Pues mire, en materia económica, el impacto del resultado de las elecciones pues es muy claro. Los mercados internacionales han acogido ya a partir de hoy por la mañana ha tenido muy buena acogida precisamente este resultado, porque se eliminan un poco las expectativas y la incertidumbre que había respecto a qué podía pasar si el triunfo fuera de Petro, quien empezó a hablar en un momento dado de expropiación, de comprar tierras a algunos personajes, algunas empresas que tienen grandes extensiones de los tierra azucareros, productiva. sobre todo. Sí, exactamente. Y también de a los productores, a los azucareros, e incluso los mismos palmeros estaban preocupados por eso. Uh-huh. Bueno, Edmer, hay ciertos puntos que son, al parecer, inevitables, que dicen los analistas, para este nuevo presidente que tomará posesión el próximo 7 de agosto. El primero es la reforma pensional, que al parecer se debe hacer sí o sí. Sí, el propio doctor Iván Duque le ha contado a Portafolio que efectivamente la reforma pensional es una de sus prioridades, porque esta es una bomba de tiempo que si no se toma la decisión, el país va a sufrir las consecuencias más tarde y va a haber un caos y un colapso total frente al esquema actual que rige para pensiones. Es decir, que esa es una reforma que viene. Va a entrar apenas en la discusión de cuáles son los puntos. Hay unos puntos planteados ya. Él no es partidario de subir la edad. Eso es una buena noticia para las personas que están, digamos, por debajo o lejos de la edad de pensión. No es partidario de eso, pero hay otras cosas en las que sí definitivamente es necesario ajustar, y seguramente a alguien va a tocar esta reforma. Claro. Bueno, lo otro es la tributaria, que también ha habido tributarias en los últimos años en el país. Sí. Ellos no hablaron mucho de esto durante la campaña, pero ahora sí le toca y pues parece que también le toca y le toca, ¿no? Sí, claro, en las declaraciones que el presidente electo le ha concedido a Portafolio recientemente sobre temas económicos, la reforma tributaria es una prioridad, y es tan prioridad que incluso él asegura que esta reforma va a ser presentada y aprobada, debe ser aprobada antes de terminar este año, es decir, en diciembre 16, cuando termina las sesiones ordinarias del Congreso, debe estar aprobada la nueva reforma tributaria, porque es clave para el país hacer el ajuste de cuentas del gasto frente a sus ingresos. ¿Y cuáles son esos puntos prioritarios, Edmer? Pues mire, va a haber indudablemente unos incentivos para las empresas que hagan inversión y terminen generando empleo. Eso con el objetivo de dinamizar la economía, por un lado, y segundo, también de generar mucho más empleo e impulsar la demanda y el consumo por parte de los hogares. Cuando las personas tienen empleo, pues la plata que se ganan en sus salarios la gastan luego en el comercio o comprando cosas, consumiendo cosas. Eso es uno de los puntos claves. El otro punto importante es que seguramente se trabajará en la posibilidad de que algunos puntos relacionados con el IVA se incrementen, que hoy están en el 5%, se suban al 19% general, que es el otro IVA que hay. Y de esa misma manera también se va a impulsar lo que se llama el monotributo, es decir, que las pequeñas empresas puedan pagar un solo impuesto, que lo liquiden muy fácilmente, pero que pagan impuestos. Son pequeñas empresas, panaderías, peluquerías, son negocios pequeños que pululan en todos los barrios de Colombia. Ya. Bueno, Edmer, y se supone que ahora, pues como usted lo dijo al principio, se acaba esa incertidumbre entre los inversionistas, entre los industriales del país, lo que definitivamente, y ya como se sabe, el próximo año el crecimiento económico estará por encima del 3%. Entonces se supone que obviamente en ese sentido el presidente electo Iván Duque pues tendrá, digamos, un camino un poco más tranquilo y un camino un poco más optimista para la economía del país, ¿no? Claro. Una de las prioridades con las que el presidente electo ha anunciado es
el crecimiento económico, porque de ahí parte absolutamente todo. En el momento en que haya mayor crecimiento, pues hay mayor pago de impuestos, mayor recaudo, y por tanto la reforma tributaria podría ser de menos fuerte que cuando tenemos una dificultad de dónde conseguir recursos. Entonces, crecimiento económico es la prioridad, y ese crecimiento económico es el compromiso que él ha establecido. Y como usted lo dice, efectivamente, estamos en un periodo de recuperación, de reactivación de la economía, que va a coincidir con esos ciclos que tiene la economía de manera permanente, y esta vez el ciclo es hacia arriba. La esperanza que tenemos los colombianos es que efectivamente lo que viene es una recuperación y no una situación compleja de crisis, excepto que haya unos factores externos como la guerra comercial internacional y otros factores que puedan afectar. O la baja de los precios del petróleo, por ejemplo. Exactamente. Si se vuelven a caer los precios del petróleo, nos pegarían otro golpe y posiblemente se frustraría esa posibilidad de recuperación. Hay vientos a favor del presidente electo Iván Duque, con precios del petróleo a $70 que definitivamente harán una reforma tributaria un poco menos costosa para los colombianos, sí, claro, ¿no? Para el bolsillo de los colombianos. Así es. Bueno, Edmer, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Pedro. Bueno, y definitivamente quienes están de plácemes con la elección de Iván Duque como presidente de Colombia son los mercados en Colombia. Luisa, ¿qué expectativas hay? ¿Qué esperan los mercados? ¿Qué dicen los inversionistas? Definitivamente hay confianza, ¿no? Así es, Pedro, hay mucha confianza y de hecho los resultados de las elecciones en buena parte ya se venían anticipando por parte de los mercados. Eso incluye inversionistas, incluye analistas y pues también las calificadoras de riesgo, porque después de que se dieron las elecciones legislativas en las que quedó de mayoría pues la bancada de derecha, por llamarla de alguna manera, y cuando Iván Duque fue elegido en la consulta y Gustavo Petro en la consulta de la izquierda, pues los mercados le dieron más probabilidad justamente a Duque. Entonces a partir de ahí hubo como una especie de tranquilidad y eso obviamente se ha reflejado en que la volatilidad de los mercados ha sido mucho más baja y eso se ha visto reflejado en el tema de las acciones, en el tema de dólar y pues en general en todos los reportes que han salido recientemente sobre Colombia. O sea, básicamente el mensaje fue que el resultado de las elecciones de hoy no va a tener grandes cambios en la política macroeconómica del país, pues que se ha caracterizado principalmente por la solidez de las instituciones. Luisa, las calificadoras de riesgo han determinado ciertos puntos que debe hacer el nuevo presidente, que son de todas maneras, digamos, un poco dolorosos para el bolsillo de los colombianos. ¿Cuáles son estos puntos que son las calificadoras de riesgo han determinado que el presidente debe llevar a cabo, así sea doloroso para la gente? Claro que sí, o sea, independientemente de quién fuera la persona que llegara a la presidencia, lo principal que han llamado la atención es sobre el tema del gasto. ¿Por qué? Porque para las calificadoras lo importante es el tema fiscal. Entonces, en ese entendido, el país tiene un compromiso de una meta de déficit fiscal y la idea es que esa meta se cumpla. Por el lado del ingreso, o sea, de generar más ingresos, no hay mucho que se pueda hacer, porque ya hubo una reforma tributaria grande y las calificadoras no ven como mucho espacio. ¿Y los precios del petróleo, Luisa, a $70? Claro, eso es un elemento que ha jugado muchísimo a favor de Colombia, pero de todas maneras no es suficiente y mucho menos después de que vimos que los precios del petróleo son volátiles y que los efectos son desastrosos cuando caen. Entonces, la otra alternativa que hay es controlar el gasto. Entonces, eso incluye una revisión, digamos, en tema de gastos burocráticos, el tema pensional, que urge una reforma pensional, pues porque lo que el Estado tiene que destinar para ese tema, pues son cifras gruesísimas y así con distintos frentes en los que el gasto puede acotarse un poco más. Bueno, Luisa, muchísimas gracias. A ti, Pedro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar en Económicas. Bueno, y ahora llega a la mesa de Económicas Javier Acosta, quien es redactor de Portafolio.co, le hace seguimiento al dólar. Javier, el mercado del dólar estaba a la expectativa de la elección del nuevo presidente. Se decía que si llegaba Petro podía subir inclusive a 3.300, 3.400 pesos. ¿Qué se espera ahora que Iván Duque salió elegido presidente de Colombia? Pues Pedro, tras los resultados de las elecciones presidenciales de este fin de semana, el mercado tendría una semana muy tranquila, con una tasa de cambio entre los 2.850 y los 2.880 pesos, teniendo en cuenta que el presidente electo hoy, Iván Duque, era el candidato favorito de los mercados y podría el dólar navegar en unas aguas tranquilas,
pero hay que tener en cuenta, sin embargo, los datos económicos de lo que pasa internacionalmente, como los precios del petróleo, pero se estima que el dólar esté en un promedio de 2.850 y 2.880 pesos. Pues recordemos que todo el mundo estimaba que llegar Petro, el dólar se fortalecería porque el peso sufriría una devaluación, algo que no ocurrió. Entonces ya los analistas han descontado las implicaciones que tiene la victoria de Duque. Bueno, Javier, muchas gracias. Así que habrá estabilidad en los precios del dólar por debajo de los 3.000 pesos, también dependiendo de los precios del petróleo, que en estos momentos aparentemente van a la baja, porque la OPEP ya anunció que posiblemente, y eso se anunciaría esta semana, terminará el proceso de recorte en la exportación y producción de petróleo de los países de la OPEP. Hasta aquí Económicas, amables oyentes. Al nuevo presidente de Colombia le deseamos la mejor de las suertes, que tome las mejores decisiones por el bien de todo el país y de todos nosotros. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana. Económicas, un podcast de Portafolio para la Casa Editorial El Tiempo.